Hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre en este programa Camina con Meg, esta plataforma maravillosa que les trae a ustedes, la verdad, personas de valor, con historia, con alternativas, con formas de pensar diferente, que nos hacen reflexionar sobre este andar por la vida. Es por demás decir que la vida nos desafía todo el tiempo, y a veces, de manera muy inesperada, nos voltea la vida al revés. Y es como adentro se queda esta sensación de que no hay una salida, que qué voy a hacer, qué voy a hacer con esto que me está pasando. En esos momentos nos llega la desesperanza, que es como el refugio que todos vamos ahí y me quedo guardado, me espero y ahí a veces me rindo, y cuando me rindo no es en esta palabra como dejar de hacer, sino soltarme algo para encontrar salida. ¿Qué es lo que nos permite salir adelante? ¿Cuáles son los recursos internos que verdaderamente necesitamos tener para sortear, ir paso a paso cuando todo parece que se derrumba? Cuando el cuerpo nos detiene. Eso es muy complicado, porque cuando pasa algo en la mente, el cuerpo sigue activo, pero cuando el cuerpo no responde, ahí es cuando ya no puedo avanzar. ¿Cómo le hago? ¿Qué necesito para navegar en medio de esa tormenta? Todas estas preguntas, la verdad, las tengo para mi invitado de hoy, que quiero decirte en particular y con toda honestidad, que es alguien que conozco desde hace muchísimo tiempo y que yo admiro profundamente, porque cuando ves el crecimiento de alguien en una misma línea, en una congruencia, en un estadio donde todo es un rompecabezas que está muy bien armado, entonces yo verdaderamente el talento, el amor y su entrega la atesoro en mi corazón siempre. ¿Quién es mi invitado de hoy? Espérenme, el programa se llama ¿Es posible levantarse de una situación imposible? Ujú. Pues este invitado es Alinej Dakberi. Es un reconocido mentor de directores generales, es filósofo práctico, empresario, autor y educador con una trayectoria de 28 años en la transformación organizacional y el liderazgo ejecutivo. Ha desarrollado procesos de co-creación de culturas de clase mundial en 130 empresas de 6 países. Su espíritu emprendedor lo ha llevado a fundar 11 empresas propias, además de una asociación civil y una fundación, contribuyendo significativamente al desarrollo empresarial y social. Es el creador e instructor de Whitmans, uno de los programas de desarrollo directivo y ejecutivo más exitosos de México. Desde su lanzamiento en 2010, ha formado a 48 generaciones y más de 14,000 graduados, dejando una huella profunda en el liderazgo organizacional. En febrero del 2025, acaba de suceder, lanzó la versión más poderosa y revolucionaria de Whitmans, reafirmando su compromiso con excelencia y la innovación en el desarrollo de líderes y organizacionales de alto impacto. Déjenme, les presento a mi invitado. Mial, bienvenido a este programa. Me siento no solo emocionada, me siento, ay, tan orgullosa. Hay tantas cosas en mi corazón en este momento que me conmueven el alma. De verdad, gracias por estar en el programa. No solo es un grandísimo placer, sino es verdaderamente un honor, y tú sabes por qué, estar aquí contigo y compartir con toda la gente que te escucha, con toda la gente a la que tienes la oportunidad de llegar y que aprenden de ti. Va a ser un gran gusto compartir contigo y con todos ellos lo que tú quieras. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo creo que a uno lo hace sabio la experiencia cuando se vive ahí. La experiencia de haber vivido, y tú la tuviste, y quiero que nos platiques en corto, esta experiencia tuya de estar en la cumbre en todo término, en este proceso.
de crecimiento expansivo. Y de pronto, porque me acuerdo muy bien, viene la pandemia, tú te echas un video que yo veo y que recomiendo muchísimo, qué hacer en los momentos de crisis, y ahí pones un tema muy interesante que dices, ¿qué pasaría si de pronto no tengo nada? Se acaba todo. Bueno, y si me muero, pues está bien, me llevo la pandemia. A ver, no es que hayas hecho un decreto, pero es que la vida te lo vino y te lo puso. ¡Pau! Ahora comprueba cómo vas a hacerle para salir de aquí. Cuéntanos. Sí, fue una situación sumamente, bueno, yo como que la califico como mágica, ¿no? Fue muy interesante porque en ese video que refieres, yo estaba queriendo ayudar a alguien, ¿no? Yo estaba queriendo ayudar a las personas a que enfrentaran esta pandemia o esa pandemia, pues de una manera, no sé, íntegra, de frente, de pie, sin asustarse tanto, ¿no? Y lo que decía textualmente en ese video era, que las cosas, ante una incertidumbre como esa, es cuando más seguros debemos sentirnos, porque finalmente lo que puedes hacer es limitado y tienes una situación que te rodea y bueno, pues, lo que puedes hacer lo puedes hacer tú de acuerdo con tu libertad de ese momento. Y en eso, y cuando estaba yo diciendo ese tipo de cosas, dije, bueno, a ver, pero no soy ingenuo, o sea, no estoy diciendo que no va a pasar nada, hay muchas alternativas, ¿no? Y puse mis manos así y dije, existe la alternativa extrema de este lado, en la cual es probable que yo pierda todo lo que he construido durante años y no solo pierda todo lo que tengo, sino que inclusive me contagie y me muera. Y decía, esa es una alternativa, pero independientemente de que eso pueda ser posible, uno lo puede enfrentar con la actitud que uno quiera, con esa libertad que el cielo nos da para construir nuestra propia realidad, ¿no? Independientemente de las circunstancias de afuera. Y eso lo creía yo profundamente en ese momento. Y bueno, dicho sea de paso, pues era algo, era una convicción, Claro, no una premonición, ¿no? No es que yo quisiera que pasara eso o siquiera pensara que podría suceder. Y sin embargo, digo, para efectos de nuestra plática y de la gente que nos está escuchando, pues era, o sea, fue sí, fue como profético, fueron proféticas esas palabras porque pasó todo eso. No me morí, evidentemente, pero, a ver, o sea, vamos por partes. La pandemia no tuvo nada que ver con lo que me pasó. A mí me pegó una enfermedad incapacitante y muy, muy, muy intensa que se llama encefalomielitis miálgica. Y entonces, coincidió a finales del 2019, empecé a enfermar y ya en el 2020 me incapacitó completamente y luego me eché 5 años en cama, sin poder moverme, sin poder hacer nada. Es una condición que te paraliza el cuerpo y también te limita tus capacidades de razonamiento, te las deja al mínimo. Es como si te permitieran vivir y más o menos razonar, pero todo lo demás está inútil, ¿no? Y entonces en una situación como esa, en donde no puedes trabajar y no puedes producir y no puedes crear y no puedes hacer nada, pues todo lo que construiste durante todos esos años se va perdiendo. Y además, con ciertos temas del entorno, de asociaciones o sociedades que yo tenía y que finalmente resultaron, pues no sé, quizás por la situación tan desesperada, sale lo peorcito de la gente. Entonces sufrí desfalcos y robos. O sea, el tema es que me dejaron sin nada. Y eso que yo había dicho en ese video se cumplió. Entonces me quedé, se fue perdiendo todo, todo el dinero, todas mis cosas, toda mi salud y me vi en una situación completamente desesperada en donde pasé de tener una vida muy desahogada y muy bonita a tener que vivir en un lugar chiquitito, entre cuatro paredes y permanentemente en cama y con una incertidumbre espantosa, ¿no? Mucho miedo, mucho escozor, mucho así. Y así como para terminar la introducción, allí es donde
las convicciones que tienes en la luz, las convicciones que tienes de pie, fuerte, cuando realmente no pasa nada y todo es bonanza y todo es muy lindo, ahí es donde se ponen a prueba. Y finalmente son esas creencias las que o te salvan o te hunden, dependiendo lo que cada quien crea, ¿no? Eh, Tú dices, bueno, aquí hay una ganancia invaluable, que Sin duda. cuando viene una prueba de esa magnitud, que paraliza la existencia, pero te deja vivo, para ti, ¿cuál fue esa ganancia invaluable? ¿Cómo se transformó esta caída en un renacer? Fíjate que la pregunta es muy buena porque, a ver, desde mi punto de vista, cuando las personas hablamos de ciertas filosofías o quizás de temas de autoayuda, de temas como metafísicos, por ejemplo, a ver, llega una prueba, ¿no? Este tipo de lenguaje. Eh, Normalmente, siempre hablamos de forma figurativa. Nos gusta mucho pronunciar palabras y hablar y decir cosas que leemos en los libros o que vemos en algún video o que escuchamos en algún curso, cosas así. ¿Qué es invaluable de esta experiencia? Pues que te la ponen de frente y entonces es como si te dijeran, a ver, tú has dicho esto muchos años, ¿qué vas a hacer ahorita? A ver, tienes tal, aparentemente, o dices tener tal sabiduría, ok. Ahora sí es momento de usarla y de probar si es verdad o no es verdad. Ahorita sí es una cuestión prácticamente de vida o muerte. Ahorita en mi introducción me olvidé decir que en enero del 21, o sea, yo llevaba ya un año muy mal y en enero del 21 me dio COVID mortal. Entonces, obviamente, supongo que fue mortal por cómo estaba yo de salud tan disminuido, o sea, me pasé 4 días así en el filo entre la vida y la muerte, ¿no? Conectado con ventiladores, con oxígeno y no sé qué, en mi casita así chiquita, donde me estaban salvando la vida, sin poder ir a un hospital y ya sabes, todo está saturado, desbordado de gente. Ahí sí la pandemia estaba a todo A lo que todo. daba. Ujú. Y ahí en esa, pues no sé, ese trance, no sé cómo llamarles, porque empiezas a alucinar cosas, las temperaturas de más de 40 Claro. grados. Imagínate oxigenando a cuarenta por No, ciento no, no. Vives una situación en la cual, eh, pues, o sea, experimentas cosas que jamás has experimentado ni nunca vas a experimentar. Y precisamente es ese tema de lo invaluable sucede en esos momentos, porque imagínate qué hermoso es estar a la antesala de la muerte, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento te puedes morir, porque ya no respiras, Ujú. porque estás viendo cómo de pronto te quedas desmayado y así, y lo único en lo que está concentrado tu cuerpo es en oxigenarse y ves que tu respiración es así como, Calar, claro. sí, o sea, ya te vas a morir, güey. Y en ese momento experimentar paz Oh, y decir, a ver, sé de qué se trata esto y puedo hacer un análisis y puedo fluir y puedo irme tranquilo, pensando en que, o sea, afianzado y fundado en tus creencias, yo tengo una idea de lo que seguramente pasará después de que muramos, entonces esa creencia, que evidentemente no voy a plantear como si fuera una verdad o un hecho, creo que nadie puede hacer eso, pero en mi creencia, la muerte es algo que no solo no es negativo, sino que a mí me causa una gran emoción pensar en lo que va a suceder en ese claro. momento. Entonces, fíjate qué impresionante que algo que uno cree te hace vivir de, un momento terminal en paz, muy incómodo porque no está padre no respirar, pero en paz y decir, saber qué viene a continuación, estoy listo. Te voy a decir, me entristecía mucho en ese momento no poder, o sea, no haber logrado muchas cosas que yo quería. Eso me entristecía. Decía, híjole, a mí me hubiera gustado hacer esto y tal. Y también, ahí in the back of your mind, Ujú.
pensaba, bueno, es muy probable que muera, pero también puede ser que no muera. Y si no muero, va a ser muy bonito pensar en que tuve esta experiencia, me voy a levantar y entonces seguramente tendré mucha más fortaleza y tal. Entonces, regresando al tema de lo invaluable, sucede que te levantas de esa situación, tu cuerpo no muere y también ahí hay un mensaje de tienes que seguir haciendo cosas y, y sigue. O sea, te levantas de esa enfermedad mortal, pero sigue la otra, en donde eres un mueble. Y, y entonces esas creencias, esa filosofía que tú tienes de vida, se pone a prueba de una manera dramática, porque te levantas de ese lecho de muerte, pero después ves cómo se te está yendo todo, poco a poco, cómo la vida sigue para todos los demás, para ti no, y comienzas a experimentar, o bueno, esa fue mi experiencia, comenzar a experimentar pensamientos que nunca había tenido, pensamientos involuntarios, ¿no? Este, pensamientos trágicos, pensamientos fatalistas, pensamientos que vulneran tu autoestima. Y Depresión. ahí viene otra vez. Mm. O sea, viene otra vez el tema de cuando finalmente te asiste un poquito de conciencia, te puedes separar de tus pensamientos y entonces no reconocerlos como tuyos, sino simplemente decir, mira, observa lo que está sucediendo, ve todo esto que hay en mi mente y todo lo que me hace sentir. Pero desde atrás, simplemente decir, no, yo decido que esto no va y comenzar a tomar un poquito el control y hacer, o sea, encender esas creencias tan lindas que has podido atesorar y cultivar durante tu vida. Y entonces eso te salva, no solo tu vida y tu existencia, sino te proyecta a una realidad que, pues que entonces, en la que puedes construir cosas muy bonitas, ¿no? Y yo creo que, ¿cómo fue para ti? Para ti, porque los dos vamos en un camino muy paralelo. Ujú. Eh, ¿Cómo fue para ti abrir tu corazón a esta vulnerabilidad, ¿no? Aquí estoy con esto al mundo, porque lo pusiste en un video, porque lo hiciste partícipe para que pues, la gente tuviera también, o sea, nadie llega, yo siempre digo que nadie ha llegado, estamos en el tránsito del día a día. No porque des 25,000 cursos y tengas muchísima gente, implica que tú ya lo tienes dominado todo. ¿Cómo fue para ti mostrarte desde esta vulnerabilidad que obviamente era muy nueva, ¿Era muy qué? nueva? Ah, fíjate que paradójicamente, a pesar, como tú dijiste, no tienes muchos cursos y muchas personas que han pasado por esas generaciones que dijiste en tu introducción, podría parecer como que, pues como que tienes resueltas muchas cosas y como que sabes mucho tú, ¿no? Y le enseñas a mucha gente y tal, pero la verdad es que no es así. O sea, gracias a Dios, eso como que lo tengo claro desde hace mucho. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Pues casi nada, la verdad. O sea, tenemos la posibilidad de manejar nuestra vida un poquito y, y poder seleccionar precisamente las perspectivas, las creencias, desde donde nos fundamos para construir, pero no mucho más. Y, y bueno, si bien, como dije, esas creencias siento que salvaron mi vida y me hicieron vivir este trance de una mejor manera que pude capitalizar o que estoy pudiendo capitalizar, pues mira, hablar de la vulnerabilidad, creo que una persona que no es capaz de mostrarse o simplemente fluir con su debilidad, con con la posibilidad de equivocarse, la posibilidad de morir, la posibilidad de asustarse, de temer, pues realmente es como una máscara, es como una careta que te pones y te autolimita horrible. O sea, tener que estar o querer estar proyectando una imagen de sabiduría, de fortaleza, de autosuficiencia, que nunca es verdadera, porque la vida en sí nos supera en todos aspectos y nos pone en condiciones que jamás habíamos vivido y que realmente muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, experimentar esa vulnerabilidad
por un lado no fue tan nuevo y por otro lado fue muy refrescante, porque literalmente vas a vivir esto aunque no quieras, porque te pone de rodillas, ¿no? Y listo. Ahorita que hablabas de que yo grabé estos videos, estos videos yo los grabé con la intención de que la gente que me conocía supiera por qué había desaparecido. O sea, no es que yo grabara esos videos para No, mostrárselo al no. mundo, Ajá. sino para ciertas personas y decirles, a ver, no puedo estar contigo, no puedo ni siquiera hablar contigo por teléfono, pero ahí, mientras yo pueda, grabaré algún video para que la gente sepa, ¿no? Esa fue la decisión o el origen de esos videos. Y mostrarme en esos videos en la peor imagen, porque en esos videos, bueno, tú lo viste, pues yo tengo la barba así hasta acá y tengo el pelo largo y, o sea, Como tú no eres. no, jamás había hecho. ¿Y sabes por qué? Esto es interesante. Y fíjate, esto habla de la fe. O sea, yo dije, a ver, yo no me voy a rasurar, ni me voy a cortar el pelo hasta que yo me componga, me haya mejorado, porque entonces voy a generar un antes y un después, ¿sabes? Pero siempre pensaba que eso iba a durar poquito tiempo. Y bueno, finalmente, pues fueron 5 años, entonces, pues estaba en condiciones muy tristes. Y mostrarme así en un video no me resultó difícil, ¿sabes? O sea, es como, es como enfrentar las cosas como son y ya, y además aceptar tus propias carencias y tu propia debilidad y la realidad tal como es, tu realidad tal como es, ¿no? Hay muchas cosas de las que me siento orgulloso y otras que fueron un regalo porque yo no conocía nada de eso y de pronto lo puedes conocer de primera mano. Ahora que estás empezando este nuevo capítulo, porque la enfermedad la libraste, pero es una enfermedad que ahí está, ¿no? Que ahí se quedará. En este nuevo capítulo, ¿cómo? A ver, me gustaría, para gente que nos está escuchando o viendo, que nos dijeras, a ver, ¿qué recursos, en qué recursos me puedo sostener cuando de verdad todo se me derrumba, cuando siento que no hay salida? Porque ahí es cuando la gente encuentra a veces hasta la puerta muy falsa, ¿no? Y se deja, y se deja y se abandona. Sí creo, profundamente creo que todo esto que tú tienes puesto internamente fueron esas chispitas que te fueron regresando acá, aquí, pon la atención acá, no acá, acá. ¿Qué le dirías a personas que en este momento están pasando por una situación posiblemente así, de desesperanza? Ujú. Mira, en ese sentido me queda como clarísimo, pero clarísimo porque me lo decía yo a mí mismo todo el tiempo. A ver, para generar un contexto y que la gente entienda. En esa enfermedad en particular, lo que sucede, haz de cuenta que te meten en una cueva, en un laberinto, en una cueva oscura donde bueno, mucha gente se muere, ¿no? Mucha gente se quita la vida porque es muy desesperante estar en esa cueva, porque no ves nada. No puedes, entre más avanzas, más te cansas, más te agotas y la verdad las cosas se ven sumamente oscuras, ¿no? Era muy desesperante. Cuando hablamos de que como que despierta tu conciencia y puedes separarte de esos pensamientos, de esa experiencia tan extrema, tan desesperante, desde aquí, yo decía, a ver, el camino tiene que estar. O sea, de que hay un camino, hay un camino. Mm, mm. Eso es una creencia. O sea, me es muy importante ahorita hablarle a la gente y decirle que cuando hablas de creencias, o sea, que no lo vean como si fueran meros elementos intelectuales. O sea, finalmente son la base sobre la cual nosotros nos paramos para poder avanzar. Cuando tus creencias son limitadas, entonces esa base no te sustenta, no te soporta y entonces te puedes caer de muchas maneras, ¿no? Metafóricamente
y literalmente. Cuando tu base va creciendo, cuando tus creencias se hacen sólidas, cuando tus creencias que tú puedes escoger se van haciendo cada vez más robustas, se van haciendo cada vez más amplias, más sólidas, entonces tienes muchos lugares hacia los cuales recurrir, desde los cuales pararte, desde los cuales descansar o desde los cuales impulsarte. Ahorita me nace de inmediato decirle a la gente, no es una buena idea fundamentarte en las ideas del inconsciente colectivo. No es una buena idea creer las mismas cosas que cree toda la demás gente. Yo creo que una de las mejores inversiones que un ser humano puede hacer es leer, es cultivarse. Es, ahorita si observo detrás tuyo, y por cierto, detrás mío, aunque esta no es mi casa, pero, o sea, aquí hay una riqueza, ahí atrás de ti hay una riqueza que generalmente la gente no dimensiona bien. Porque estas personas que escribieron estos libros pasaron antes que nosotros y nos dejan un legado de amor diciéndote, mira, esto me funcionó a mí y entonces te lo regalo en un libro. Cada vez que uno cultiva su mente así, vas adquiriendo esa base de la cual hablaba, se va haciendo más amplia, más amplia, más amplia, más grande. Y entonces puedes entonces pararte y sustentarte desde perspectivas que casi nadie tiene. El hecho de que alguien se refiera a una situación de muerte como una bendición, a mucha gente le resultaría extraña y Claro. le resultaría incluso falsa. Sin embargo, cuando has tenido la oportunidad de cultivarte de cierta manera, entonces ni es extraña ni es falsa, sino se vuelve muy natural, Mm. que ya ves las cosas de otra manera. Entonces, un primer consejo sería ese, ¿no? Ahora, ¿qué le dirías ya de una manera práctica a una persona que está viviendo, por ejemplo, una depresión muy grande o que está en una situación similar o probablemente viviendo una circunstancia de vida de la cual no tiene respuestas y no puede salir momentáneamente? Fíjate que lo que yo les diría sería, había una frase, no sé si recuerdas a Facundo Cabral, Claro. y acuérdate que los maestros son todos, o sea, cualquier persona que tiene algo valioso, que te deje y te lo puedes quedar para siempre, pues esos son tus maestros, ¿no? Facundo Cabral en algún libro, en algunos escritos del que conocí de él, decía acerca de la depresión, por ejemplo, decía, no, no estás deprimido, estás distraído, Sí, me ¿no? encanta. Sí, es una frase esas. Fíjate que esa frase que me inspiró, yo al estar en esas circunstancias, le cambié lo distraído por confundido. Y me pareció un poquito más certera, ¿no? No, no estás deprimido, no estás perdida, no estás desamparada, simplemente la situación te está confundiendo. Todo lo que estás viviendo, así exactamente todo lo que estás viviendo y así como lo estás viviendo está diseñado para algo. Siempre que lo ves en retrospectiva, o sea, después de salir de un problema Sí, muy grande y lo ves sí. en retrospectiva con amor y con ganas de aprender, entonces te das cuenta de todo lo que te dejó, de todo lo que te pudo haber dejado si no lo has aprovechado o de todo lo que te dejó si sí lo aprovechaste. Entonces, todo tiene una razón. A veces son consecuencias de errores que cometimos y a veces son regalos del cielo que te dicen, a ver, vamos a forjarte de esta manera. Entonces, si estás viviendo algo que parece, que parece imposible, algo que parece súper, súper difícil, yo te diría, este, procura no ponerle esa etiqueta, porque no lo es. Simplemente te está confundiendo esa situación y momentáneamente te está superando. Pero siéntate en silencio y trata de observarla de una forma distinta. Si de alguna manera pudieras convencerte de que eso es un regalo para ti, ¿qué te estarían regalando? Y entonces trabaja en eso, aprovecha eso. Y mantente al tanto, mantente con los ojos abiertos, con los oídos muy amplios, buscando exactamente dónde va a salir la luz, dónde va a salir la oportunidad, dónde está lo que sí puedes hacer, que te va a ir sacando poco a poquito de esa situación, por desesperada o por imposible que parezca. Siempre sucede así.
Eso le diría yo a la gente. A ver, e- en, en estos tiempos, porque cuando dijiste como que separarte, Ujú, que yo le llamo como activar al testigo que ve todo desde acá, hay un factor que creo que es muy importante comentar. En ujú. el instante de que dejas de sentirte víctima de lo que te pasa, Qué te importante. haces responsable de lo que te pasa, tu mirada cambia. Porque no es pobre de mí, la trae contra mí Dios, o por qué conmigo, por qué me pasa. Esto inunda además desesperanza el corazón de la gente, ¿no? En vez de poner, ok, ¿para qué? Y posiblemente cuando tú te sentías tan mal, muy mal, de inactividad energética, o sea, pues a lo mejor no te haces la pregunta, pero había un algo que sabías que dependía de ti, de tu postura en lo que te estaba pasando. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es que lo que acabas de decir se me hace quizás lo más importante. En el momento que una persona, cuando está viviendo una situación muy difícil, inclusive ve el adjetivo que ponemos, una situación imposible, ¿no? Pero hay que entrecomillarlo. Claro, Situación desesperada, entrecomillado. Pues evidentemente tienes dos alternativas muy francas. O te rindes o peleas, ¿no? O te rindes o investigas. O te rindes o decides capitalizar esa experiencia teniendo la fe de que algo va a suceder y de que algo vas a aprender y de que tú eres quien puede salir, por desesperado que sea. En el momento tú utilizaste el término víctima y esa es la peor noticia que alguien puede o que alguien se puede autoinfligir. O sea, el sentirte víctima de algo te limita per se. O sea, te amarra las manos, te tapa los ojos, te amordaza y te inutiliza para siempre. Porque una víctima no es responsable de nada. Porque una víctima no tiene más que esperar a que lo suelte alguien más, a que lo libere alguien más o a que lo maten. Entonces, no, no es una buena idea. Y otra vez, vienen aquí tus convicciones. O sea, ¿qué es lo que te hace sentirte víctima o no? Me parece que es aquello con lo que has nutrido a tu mente y la sabiduría que has podido alcanzar. Entonces, hay cierta sabiduría que te dice uno no es víctima de nada, sino que simplemente enfrenta situaciones que se te complican un poquito más o no. Pero si tú sigues estos preceptos de este inconsciente colectivo, y más aún en los tiempos de hoy, sí, uf, donde todo el mundo es una víctima de algo, entonces estás condenada a morir, porque no eres responsable de nada. No puedes pelear porque no está en tus manos. Si tú tienes esa convicción, es un autosuicidio, bueno, perdón, es un pleonasmo, o sea, es un como suicidio automático, ujú, ¿no? ujú, No necesariamente te tienes que quitar la vida física, pero no, te claro, mueres en vida. claro. Eso que acabas de decir me parece lo más importante, porque habla de ser o no libre. Y ser libre significa asumir con una total responsabilidad, asumir conscientemente una total responsabilidad sobre todo lo que te pasa en la vida sin importar su origen aparente, ¿no? No eres culpable de la tragedia, no eres culpable del huracán, no eres culpable de lo que sucede aquí afuera, pero sí eres responsable de lo que tú haces con Con todo eso, eso. claro, claro. Entonces, ¿es ser libre o no serlo? Yo siempre escogería la libertad. Sí, el chispazo, esa luz que de pronto llega cuando estamos rendidos, porque creo que, como bien está esta frase, creo que es de Teresa, de Teresa, no me acuerdo, que dice, la noche más oscura del alma es cuando verdaderamente tú ya no tienes más que doblegar un poco tu voluntad. Y tú dijiste una palabra, con esta fe. Y fe, y a mí me gustaría poner en el contexto un poco más amplio, no es esta fe ciega hacia algo, sino esta confianza interna, profunda, confianza. Una
que no vas solo por la vida, que hay una fuerza interior que te sostiene sí o sí. Porque eso me hace que yo no tengo las respuestas, pero me suelto a escuchar lo que en el silencio tú dijiste me puede llegar como una idea. Cuando yo digo, no tengo ni idea, nada más dime como por dónde, nada más dame por favor una guía. Y entonces te llega un libro, te llega una canción, te llega una persona, te llega este programa, te llega algo que te dice, mira, ven, como una circunstancia, pero porque te abriste a esa fe. ¿Es así para ti? 100%. Y complementaría que cuando tú preguntas o cuando tú pides, ¿no? Con la total y máxima humildad, con esa actitud casi infantil de quien cede todo a una fuerza superior y que además lo haces con amor. Tú dijiste ahorita, tú pides, a ver, dime, dame una señal, dime por dónde y tal, y entonces llega la persona o el libro o el programa o el video o la influencia o lo que sea. Sí, es verdad, a veces no llega, ¿eh? Es A veces cierto, no llega en ese momento. Y a veces pueden pasar 2 meses sin que llegue nada. Y ahí es donde creo yo que se construye, se fortalece esa fe de la que hablábamos. Porque, porque no es a tus tiempos, no es a nuestros tiempos. eso, ajá, Entonces, si finalmente llega la ayuda concreta, bueno, la aprovechas. Pero si momentáneamente no llega, entonces fluyes con eso. Simplemente te dejas ir y repites una y otra vez. A ver, si no es momento de salir de esta enfermedad, si no es momento de salir de esta depresión, si no es momento de que se resuelva mi situación económica, o si no es momento de que yo esté en paz, producto de una relación tóxica o triste que acaba de terminar o que me está fastidiando, si no es momento, entonces no lo es. Y simplemente voy a fluir con eso. Y si duele, duele y te forja ese dolor. Y si te desesperas, ni modo. O sea, simplemente fluye con eso. Porque no sé qué opinas tú, pero a los seres humanos es como si de alguna manera alguien nos hubiera convencido de que en esta vida lo único que cuenta, lo único que vale, lo único que puedes apreciar es aquello que te gusta, aquello que gozas. es cierto. Y que cuando las cosas están bien es cuando son correctas. Y el tema es que no es así. Esta vida es polar. En esta vida hay muchísimo gozo y muchísimo dolor. Hay cosas muy lindas y otras cosas muy horribles. Hay cosas que nos encantan y otras que nos disgustan mucho. Pero ¿cuáles son correctas y cuáles son incorrectas? Desde mi punto de vista, ninguna. Simplemente son hechos de la vida que uno tiene que aprender a vivir y sin esa ingenuidad o esa como falsa postura de, ay, disfruta el dolor y cosas por el Ujú, estilo. ujú. No, yo te diría, o sea, no sé si lo vas a disfrutar o no, pero si algo te está doliendo mucho, abrázalo, Acéptalo, claro. vívelo, Sí, acéptalo. vive ese dolor Ajá. y descubre lo que hay detrás de ese dolor, aunque sea extremo, aunque sea muy grande. Vive ese dolor. Si toca en ese momento, toca. Y acuérdate de algo. Y aquí otra vez venimos a las convicciones, que la vida te va probando si son o no ciertas. Un dolor siempre es una experiencia que tiene un origen y un final. Que tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? La gran diferencia que hay entre que algo te duela y que lo sufras. No, el dolor es transitorio, inicia y termina. Y tiene un propósito, y ese propósito siempre es muy bello. El sufrimiento es una decisión, es un dolor que tú prolongas cuando ya no necesariamente tendría que haber existido. Y lo prolongas por cualquier cosa que haya en tu mente, ¿no? Ese victimismo del que hablas o otras cosas desequilibradas. No, vive la experiencia, vívela porque finalmente va a terminar en algún momento, de una u otra manera. Entonces, fíjate, ahorita que iniciaste la presentación, dijiste que nos conocíamos desde hace mucho. Déjame decirle a las personas, yo estuve contigo, yo estuve con Meg en el momento que murió su papá. Cuando murió tu papá, que si alguien no lo conoce, la relación que tenías con tu papá era bellísima, profunda
hiper espiritual. Con tu mamá también, pero ahorita me refiero a este tema de tu papá. Y el día que murió, tú y yo hablamos. Y ese día que murió, te dije, ¿cómo estás? Y tu respuesta fue, bien, me estoy sacando un 10 en esta experiencia. O sea, la estoy pasando con honores, ¿me explico? ¿Y por qué refiero esto? Porque eso no significaba que la estuvieras disfrutando. No, Eso no significaba que te estuviera gustando lo que estaba pasando. Sin embargo, lo que estaba pasando iba a pasar. Y eso que estaba pasando lo puedes vivir de una manera trágica, espantosa, y que nunca se te olvide el gran sufrimiento, o lo puedes pasar con un poquito más de verdad, lo puedes pasar con mucha más conciencia y te puedes sacar un 10 en la experiencia. Ese aprendizaje que yo tuve de ti ese día, en mí se convirtió en momentos como este que ahorita platicamos, en, digamos que mi lenguaje, mi forma de plantear o de platicar de las cosas es un poquito más, no es tan dulce y tan lindo como el tuyo, pero yo decía, a ver, yo quiero dar la gran faena. O sea, este es un toro que me está llegando y es una pelea que tengo que tener. Yo quiero, yo quiero dejarle a la gente que amo un ejemplo de cómo se puede vivir esto, por ejemplo, ¿no? O sea, te inspiras en gente, lo que sea, y, y lo que decíamos acerca de esa sabiduría que vas adquiriendo, tú a mí me has legado muchísima sabiduría de muchas formas y esa en particular, por ejemplo, en momentos como este, a mí me sirvió muchísimo, porque era cómo me puedo sacar un 10 en esta experiencia. Y ahí entra lo que tú y yo hablábamos de esa libertad. Eso lo decido yo, porque no soy víctima de nada. es correcto. Estoy viviendo esta experiencia por alguna razón que hoy no entiendo, pero que probablemente en retrospectiva sí voy a entender. Y no solo voy a entender, sino voy a bendecir en el momento que sepa y que disfrute lo que esto construyó en mí. Siempre es una buena idea seguir los ejemplos de gente como tú, que cuando te encuentras en la vida y que te regalan, aunque en ese momento tú no eras consciente o no lo hiciste para ayudarme a mí, sino simplemente me estabas compartiendo una experiencia, pero dejas en el corazón algo y uno es responsable de que esa semillita que alguien siembra en tu corazón después germine en experiencias como esta que te pueden salvar la vida. Wow, me hiciste, se me hizo hasta el nudo en la garganta porque sí es cierto, ¿no? Es como, sí, es, yo creo que hay una parte que uno aprende a navegar con lo que es, Ujú. sin dejar de estar, no estar en lucha más. El tiempo se nos acaba y a mí me gustaría preguntarte cómo quieres cerrar este programa, porque tú echaste para adelante nuevamente un diplomado extremo, maravilloso, que debe estar con una, yo creo que con una fuerza, Mm. con una sabiduría que no tiene límite al que dabas antes. Estamos, voy a decir reloaded, así, como súper. ¿Cómo te sientes hoy, después de hablar de todos estos años, en este nuevo potencial donde tu mente está otra vez al tiro, donde toda esta energía guardada o no guardada, sin energía te llega y lo plasmas? Es que por eso es que digo que lo imposible no es imposible, es posible. Sí, sí es posible, sí es posible y tú eres un ejemplo de eso. Que, no sé, ¿cómo quieres despedir el programa? A ver, me hiciste pensar en dos cosas. No quisiera alargarme mucho, pero creo que es importante. Primero que nada, eh, lo que a mí me gustaría decirle a la gente ahorita que nos escucha es, a ver, imagínate que yo tengo 51 años, un poquito más de 50 años en el momento que empieza a suceder esto, ¿no? Y tengo la vida resuelta, tengo una vida muy desahogada, tengo muchas cosas muy lindas, materiales y tal, etcétera. Mi vida pareciera que está ya completamente sólida, encarrilada a tener un futuro muy bonito.
Y de pronto pasa algo que te lo destruye todo. Y de pronto no tienes nada, ¿no? Lo pierdes todo. A ver, yo recordaba una película en ese momento, recordaba una película y otra vez volvemos a de aquello de lo que nutres tu mente y cómo se va nutriendo tu corazón. Una película que vi, ni siquiera recuerdo el nombre, ni el título, ni nada, solo recuerdo esta escena en donde dos chicos, bueno, dos muchachos de treinta y tantos años, estaban con familias pequeñitas invirtiendo en una tienda como departamental, estamos hablando de hace muchísimos años, y, y estaban trabajando durísimo para construir ese sueño que tenían. Y en una noche estaba uno de ellos hablando con su papá y le decía, tengo mucho miedo porque estoy dando mi todo, estoy invirtiendo todo lo que tengo. Entonces, si no me sale esto, lo voy a perder todo y tengo una familia y tal. Y entonces el papá se volteó y le dijo, hijo, tienes treinta y tantos años. Si lo vas a perder todo, piérdelo todo. Es el momento de perderlo todo y te vuelves a levantar. Yo me acuerdo que cuando escuché eso en ese señor, dije, ojalá yo tenga esa sabiduría y tenga la libertad de poder hablar como ese señor en ese momento y poder decirle a un hijo o poder decirle a alguien que amo que proceda con esa valentía y con ese coraje, sin importar si lo pierdes o no. Te levantas y listo. El tema es que yo no tengo treinta y tantos años. Estoy por cumplir 56 y lo acabo de perder todo. Y fíjate qué maravilla, ¿no? Resuenan esas palabras de ese señor. Y lo único que hago es intercambiar las edades, porque lo acabas de perder todo ahorita y la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tragedia? Simplemente ya estás otra vez fuerte, rediseñas tu diplomado, lo que estabas diciendo, vuelves a empezar y nada más que tienes ya una sabiduría que te han dejado todos los años anteriores. Y entonces comienzas a invertir de otra forma, cuidas mucho tus gastos, te empiezas a levantar y entonces se crea una certeza en mí y en cualquier persona de decir, a ver, todo lo que tenía lo voy a volver a construir. ¿Qué Claro, importa la edad que tienes? Si son 30, 50 o 70. Simplemente vuelves al camino y lo vuelves a levantar. Creo que es mucho más lindo vivir así que, que tener pensamientos fatalistas con frases vacías y, o sea, frases, ¿cómo se puede decir? Frívolas, del tipo, es que a tal edad pues ya no puedes, ¿no? ah, O es que a claro, tal edad ya es no sé qué sí, cosa. claro, Pues no, o sea, no es así. Empieza este otro diplomado y como tú bien dices, me paro y empiezo a hablar y yo mismo siento lo que hay en esas palabras y cómo esas palabras ya contienen una profundidad y una fuerza que te da pues, el haberlo vivido. Entonces, sí, es mucho más bonito y me da como mucha más tranquilidad y certeza de lo que viene. No tengo ninguna duda de que voy a volver a tener todo lo que tenía y mucho más. Y muy rápido aparte. Eh, al tiempo y quizás nos volvamos a ver y platiquemos de ahora cómo está esta nueva situación y tal, ¿no? Pero te digo que si no volviera a tener todo lo que tenía, pero me dedico a hacer lo que amo ya, y sigues ayudando y sirviendo, entonces tampoco importa mucho, es correcto, porque es para eso, para lo que uno vive, ¿no? Simplemente el decir voy a volver a construirlo todo es la certeza de que ya le entendiste un poquito más al sistema y que sabes más o menos por dónde moverle, ¿no? claro, Entonces, para cerrar esta plática, yo le diría a todas estas personas, respira profundo si estás viviendo algo difícil, si estás viviendo algo que pareciera imposible, si te está doliendo muchísimo algo, respira profundo, relájate y vívelo, porque desde tu libertad, desde una postura un poquito más guerrera, desde una postura más consciente, en la cual comienzas a tomar decisiones chiquititas, aunque parezca que no tienen mucho impacto, desde esa postura es donde te sales de esa situación, sí o sí. No hay alternativa, sales de esa situación. Simplemente no desesperes y no la sufras. Si duele, duele. No la sufras. Vívela desde esa libertad y con esa fe, porque todo va a pasar. Tú lo vas a hacer pasar con tus propias decisiones. Y vas a estar muy orgulloso, muy orgullosa
de lo que lograste, de lo que hiciste, y un día vas a platicar de ello con una sonrisa y con muchísima sabiduría en tu corazón. Concéntrate en eso y eso te va a inspirar a salir hoy de lo que estés viviendo. Así terminaría. Pues mil, mil, así, con mi corazón, gracias, Y gracias, a ti gracias, también. porque es increíble que estemos teniendo esta charla después de tantísimos años, ¿no? Sí, Me encanta así es. porque pues es un gran regalo. Gracias por tu tiempo. Con muchísimo gusto. Y bueno, así cerramos un programa más reflexivo con información muy valiosa. Si a ti resuenan en tu corazón estas palabras, llévalas a cabo. Eh, es bien importante, como dijo Al, de qué llenamos nuestra mente. A veces desperdiciamos un tiempo muy valioso en cosas que no nos dejan nada acá adentro. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.